Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, a esto que le llamamos charlas futboleras. Bueno, hoy nos damos un lindo lujo en el canal de los que venimos teniendo. Jugador con amplia trayectoria, de pasado en Boca, en Monterrey, en Racing, bueno, varios equipos. El fútbol mexicano es todo un referente también. Tenemos el gusto de charlar con Neri Cardoso. ¿Cómo estás, Neri? Muchas gracias por el espacio. Hola, buen día, amigo. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto enorme poder charlar con vos. Te encontramos por México ahora, ¿no? Sí, sí, ando viviendo en México yo. Bueno, ahí contábamos un poco en la presentación, sos un referente ahí en Monterrey, te quieren mucho. ¿Encontraste tu lugar ahí en México? Sí, la verdad que sí, ahí, bueno, bueno, pues sí, de la mayor parte de ¿cómo se llama? De mi carrera, digamos, que lo hice acá en México. Entonces, la verdad que también, como obviamente mi mujer es de acá de México y tengo dos hijas mexicanas, entonces al final, cuando ya dejé de jugar, digamos, ya me quedé a vivir acá. ¿Y te encontramos en el mundo del fútbol actualmente? No, 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 no. Ahora estoy con una escuelita de fútbol de Monterrey que habría acá en la ciudad de Mérida, a donde yo ando viviendo. Más aparte, también estoy con el tema de la construcción, haciendo alguna vivienda y esa cosa. Pero bueno, siempre me imagino que viendo fútbol por lo menos, siguiendo la Boca quizás. Siempre, 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 siempre mirando fútbol, no únicamente al equipo de Boca, ¿no? El fútbol de Argentina lo veo. La verdad que veo ahora que no ando jugando, ya digamos que me tiré, ando viendo más fútbol que antes. Bueno, es difícil a veces como jugador, ¿no? Con la vorágine y las agendas son picantes cuando estás jugando. Sí, sí, la verdad que sí. Por eso ahora como ando más tranquilo, estoy como viviendo la vida con mis hijas, llevándola al colegio, viendo muchas cosas que antes no podía hacer. Mire, Claro. el tema de los viajes, de la concentración, de los entrenamientos, que me perdía muchas Momentos del cosas, día a día, claro. claro, muchas cosas de ella. Entonces ya ahora, como no ando jugando, lo único que hago es eso. Ahora tengo más tiempo para darle a mi hija. Y muchas veces se dice que cuesta el retiro, ¿no? Una vez retirado que se extraña el vestuario, el día a día. ¿Te pasó eso en tu caso particular o lo tenías decidido ya cuando te retiraste? La verdad que no me pasó así como hay jugadores que se ponen muy mal y esa cosa. Yo obviamente ya me venía como que preparando cuando llegara el momento. Yo sabía cuando iba a tener alguna lesión y que duraba, digamos, no sé, entre 15 días o 20 días, ya el cuerpo ya me iba como que avisar, ¿viste? Por Claro. ejemplo, no sé, cuando te desgarra, que es una semana y media, en los últimos momentos, en los últimos, digamos, años de mi carrera, ya no era ese tiempo, era más, ¿viste? Claro. Y después volvía y al siguiente mes o a los 2 meses o a los 3 meses ya había otra lesión más y entonces ya ahí cuando dije ya, quizás digamos, creo que mi cuerpo ya como que me avisa ya. Bueno, y aparte me imagino, bueno, jugaste muchos años, debutaste muy chico, A los 16 años. 16 años, y bueno, me imagino debutar en Boca con lo que significa, te hace debutar Bianchi, te hace convivir ya con estrellas. ¿Cómo fue llegar al mundo ese? No, fue algo loco porque la verdad que ese año cuando debuté fue en el 2004. En el Claro, 2003 yo había jugado 2 mundiales de la selección argentina. Una de mi categoría fue por el mes de julio, que fue en Finlandia. Jugamos ese mundial y después, bueno, volvimos. Tuve un viaje con la selección a Corea, jugar allá, que fuimos más o menos un mes también. Y cuando volví, tenían el mundial en el Emirato Árabe, que era por noviembre, claro. era desde la sub-20, era más grande que yo. Entonces me llamaron a mí para que vaya al mundial con ellos. Entonces también en ese año tuve 2 mundiales y recuerdo que cuando llegué del mundial de la sub-20, que llegué más o menos por el 21 de diciembre, estaba mi papá y mi mamá en Buenos Aires con mi representante que me recibieron y ahí me dan la noticia que ya el día 2 de enero, si no recuerdo mal, tenía que volver porque me habían, ¿cómo se llama? Me había citado para ir con la primera de Boca. Y te A la cita Carlos Bianchi, nada y más y nada sí, menos. a lo que va en ese fin de año, el equipo de Boca había ganado, ¿cómo se llama?
el Mundial de Clubes, Claro, el Mundial con el Milan. con el Entonces Milan. digo, si a mí me llevan, ¿a dónde voy a encajar con los jugadores que había, ¿no? Porque Claro, había ganado el Mundial de Clubes y, digamos, es como que lo máximo, ¿viste? claro, Pero bueno, se dio también y antes de mí había jugadores que habían subido antes que yo, como Anedo, como Paulo Ledesma, ¿viste? claro. Había jugadores que habían subido un año antes que yo. Entonces, en el día de partido, cuando debuto en la cancha de Boca, yo ni por la cabeza se me cruzó que iba a jugar de titular, porque hasta cuando llegaba a la Bombonera me lo dijeron, ¿viste? Claro, Me lo dijo Carlos Bianchi. Entonces, y a mí tampoco, yo digo, bueno, todavía no es mi momento, no es mi tiempo. ¿Por qué? Porque viene de salir campeón. Y antes de mí habían subido a otros jugadores como Paulo Ledesma, Anedo, y había otro más. Entonces digo, bueno, seguramente que le van a tocar a ellos. Y en ese momento Diego Caña me parece que se lesionó. Entonces digo, bueno, seguramente le van a tocar a ellos, no a mí. claro. Entonces fui al baño a hacer del uno y se me pone al lado Carlo Bianchi y me dijo que si estaba nervioso. Le dije que no, obviamente que sí. Y me dijo, bueno, anda, cambiate porque vas a jugar de titular. Tremendo, Así ¿no? me cambié y todo. Así que nada. Y te hiciste parte importante del equipo en distintos momentos en los que estuviste, jugaste de titular, bueno, no sé si me viene Copa Libertadores, el Mundial de Clubes con el Milan también, tenés grandes momentos, metés el gol en la semifinal en el Mundial de Clubes, Sí, que sí, fue sí. el pase al final, o sea, tuviste participaciones importantes y te adaptaste muy bien a ese equipo. La participación, bueno, con Carlo Bianchi jugué de titular. Ya después llegó con Carlo Bianchi, perdimos la Libertadores. Sí, Con los colombianos, conocen Canda. Ya después vino el Oco Basile. Ya ahí no jugué titular, pero era como el jugador, cuando entraba era el primer digamos, cambio que había. claro. ¿Viste? Y después sí, jugué la Libertadores que ganamos, la de 2007, jugué de titular. Y después, bueno, fuimos al Mundial de Clubes y perdimos con el Milan, ¿no? Bueno, y qué Milan, Sí, era un Milan. equipazo. Sí, la verdad que sí, que Milan en ese momento tenía muy buenos jugadores. ¿De quién te acordás así, Neri, que te volvía loco en cancha? Viste que vos veías por la tele capaz y no sé, mirabas y lo tenías a Kaká, lo tenías a Pirlo, Maldini. La verdad que yo no era como tímido, ¿viste? No hablaba mucho, no le pedía ni la camiseta a ningún jugador ni nada, ¿viste? Es más, mi compañero en el partido del Milan le pedía la camiseta, ¿viste? A todos los jugadores, y yo la verdad que a ninguno. Obviamente lo tenía como allá arriba. Obviamente que he visto partidos del Milan de ese momento y era wow, ¿no? Pero la verdad que no era que tenía un jugador que me gustaba mucho de ahí. Y bueno, a pesar del resultado que termina siendo abultado, podríamos decir, se ponen en partido, logran empatarlo. Bueno, tenía una dinámica importante ese Milan. En medio tiempo, yo recuerdo, en medio tiempo jugamos muy bien, que íbamos ganando, no sé si 1-1 o íbamos ganando, pero en medio tiempo jugamos muy bien, muy bien. Pero bueno, ya vos también sabrás que los europeos Sí, tenían mejor estado físico. Ellos pasaron por arriba en el segundo tiempo. Nosotros dimos el máximo en el medio tiempo. Ya en el segundo tiempo ya estábamos medio muertos ya. Estamos claro. cansados, pues dimos todo en el primer tiempo. Entonces ya ellos en el segundo, olvidate, con el gol de Kaká, con la velocidad que tenía Kaká, era un animal. Bueno, la preparación física ahí, bueno, llegó un momento que entiendo la brecha económica, empezó a crecer mucho el fútbol europeo y se empezó a abrir la distancia con Sudamérica. Quizás antes no existía tanta distancia, bueno, Boca le había ganado al Real Madrid, al Milan. Claro. Bueno, a partir de ahí se empieza a notar esto, ¿no? Este poderío económico y esa distancia a preparación física, técnica y demás. Claro, sí, obviamente. Igual en ese Mundial de Clubes, a lo que jugó el equipo de Boca antes, yo en mi personal, había más jugadores como grandes, ¿no? En el Claro. momento que le ganaron al Real Madrid, tenía a Riquelme, a Palermo, a Bermúdez, había jugadores grandes, ¿no? Y por ahí tienen otro fútbol, otra picardía, otra cosa, ¿no? Claro. En 2007 estaba Eve Banega, jugaba yo, no éramos grandes. Claro. Después tenía a Paleta,
¿Qué más? Paulo Ledesma, recuerdo, no éramos gente grande, ¿no? Claro. Como cuando le ganaron al Real Madrid. Y, que yo creo que los grandes ahí en ese momento tenían esa picardía de hace más tiempo, ¿entendés? A lo que vamos. Claro. Sí, sí. Yo creo que ahí nos faltó un poquito de nosotros, tener un poquito de viveza también, ¿viste? Primer tiempo, hace más tiempo, ¿viste? Toda esa cosa. Pero bueno. Neri, ahí bueno, tuviste grandes equipos en los que jugaste en ese trayecto en Boca. A pesar de no haber ganado Libertadores, el equipo de Coco Basile jugaba muy bien. Ganaste Libertadores con Russo. ¿Cuál fue el mejor equipo, el que sentías, che, este equipo vuela, juega de memoria? ¿En cuál te sentiste pleno? El del Coco. El del Coco. Del Coco Basile, sí. Jugaba muy bien ese equipo, ¿no? No era que jugaba muy bien, pero vos sabías que íbamos, digamos, a ganar. Y también Claro. sabes cuando sentía yo que ganamos siempre, en el 2004 con Carlo Bianchi, Sí, teníamos un estado físico que se veía en el segundo tiempo. A los demás equipos lo pasamos por arriba. claro. También lo viví. También lo de Miguel, también en la Libertadores del 2007, igual también. Jugamos bien ahí en ese tiempo. Pero yo creo que más que fue con lo de Coco Basile. Y aparte el Coco me parece que logra una base muy importante, que encima, bueno, acompaña los títulos, que eso siempre ayuda, ¿no? Y sí, eso lo acompañó. No sé si mal recuerdo que fue en un año ganó 5 títulos. Sí. Ganó Bueno, todo lo que jugó. claro, todos los jugó, la clausura, apertura, la sudamericana, creo yo, después Sí. la recopa, los que jugamos, ganamos, y encima había buenos jugadores, ¿no? En ese momento, estaba Palacio, estaba Vilo, había jugadores buenos. Neri, y ahí, bueno, en la transición esa entre el Coco y, bueno, y Miguel Russo, pasa la Volpe en el medio, que también el equipo venía de esto del Coco, y esa puede ser como la espina que tuviste quizás ese campeonato que les toca perder. Con Estudiante que Con perdimos. Estudiantes. Sí, la verdad que yo también en ese momento no era grande, no era jugador grande, y entonces había otros jugadores grandes como Palermo, Ibarra, Clemente Rodríguez, jugadores que asumían la responsabilidad de ellos, ¿viste? Claro. Entonces nosotros éramos, bueno, yo en mi momento ahí en Boca era más callado, ¿viste? No era de esos jugadores que hablaba a mi edad, a esa edad, no era jugador que yo hablaba de más. Yo a los grandes les tenía respeto, ¿viste? Oía lo que me hablaban, no era que yo, ¿viste? Hablaba por encima de ellos. Entonces, obviamente que era una bronca porque no sé si era de 9 puntos, teníamos que sacar uno para salir campeón. Entonces no pudimos el campeonato ese. ¿Se sintió en la salida del Coco o fue un tema puramente futbolístico, una mala racha? No, es que también cuando se fue el Coco Basile, se fue a la selección argentina. Claro. Tampoco, no es que se fue a otro equipo para dirigir otro equipo, ¿viste? Fue algo bueno para él. Entonces la verdad que la dinámica que teníamos con el Coco, con los profes, de esto, de la cosa, era más como una familia, ¿no? Claro. Es lo que teníamos ahí. Igual, ¿viste? Había jugadores grandes también que eran muy buenos con nosotros, con los menores, ¿viste? Estaba Palermo, Abondacieri, Schiavi, Raúl Cassini. O sea, eran jugadores que si vos le hablabas bien con respecto a los grandes, ellos te adaptaban, te adopta como un hijo, ¿viste? Claro. Y sabes que pude hablar con Ricardo Lavolpe, y bueno, y él comentaba el campeonato, y él me dijo que él cree que le faltó eso, acercarse a los más grandes. Cree que él no pudo generar esa cercanía con los más grandes, que eran obviamente lo que llevaban el grupo, y él siempre me decía que, bueno, dice, me faltó ese café con Martín, con Guillermo, como para poder afianzarse esa es la idea. Sí, porque bueno, él digamos, dirigió muchos años acá, en México, y es otra dinámica, cómo se dirige acá, cómo se maneja en el grupo de acá, ¿no? Ahora es diferente, ¿no? Claro. Ya el fútbol mexicano ya, digamos, cambió mucho a lo que era antes cuando él dirige acá, porque también, bueno, él hizo a Atlas, lo hizo jugar bien, ¿entendés? Claro. A México y sacó varios jugadores de ahí, entonces hizo un estilo
juego en México muy bueno acá. Entonces él acá era wow, ¿no? En todo México. Ya después, cuando se fue a Argentina, él creía que iba a ser lo mismo y no. Claro. Por eso es lo que él dice, que él le faltó ese reunirse con los más grandes y dejarle la batuta a los más, no dejarle la batuta a los más grandes, pero oír lo que grande quería, de que los grandes querían, digamos, hablar con él o algo. Neri, ahí, bueno, en el medio veníamos hablando de tu paso por Boca, en el medio, en el 2005 sos campeón mundial juvenil sub-20. Sí, Un equipazo también ahí con un joven Messi que estaba deslumbrando ya. Con Messi, con Agüero, Con bueno, Agüero. había muchos jugadores que jugaron por Europa, ¿no? Estaba Cari, Garay, Zabaleta, jugadores que llegaron a jugar a equipos muy buenos. Que era un lindo equipo ese, ¿no? También Pancho Ferraro pasó por el canal y decía que realmente era un equipo con mucho potencial. Bueno, quedó demostrado en todos los jugadores, ni hablar Messi, pero todos los jugadores que tuvieron su trayectoria. Sí, sí, la verdad que había muy buenos jugadores. El profe, no sé si me acuerdo el apellido, Alorio. Sí, Alorio. Gerardo Salores. Muy bueno, hacía muy buen grupo, hizo una dinámica, porque estuvimos un mes en Holanda, no salimos habremos salido en el mes, salimos 1 o 2 veces, entonces era una dinámica que hacía el profe de juegos, ¿viste? De que a la mañana te llamaba por teléfono y te ponía música y tenía que atinarle digamos, quién era, ¿no? Claro. El que ¿viste? Entonces ahí sumaba puntos. Ya después, a lo último, ya había premios, ¿viste? En ese momento no recuerdo bien si había iPad, había videojuegos, había Play para el primero, para el segundo, había así, ¿viste? Entonces Claro. tenía una dinámica muy buena. Entonces, por eso yo creo que hicimos muy buen grupo, había muy buenos jugadores también en ese momento, pero yo siento que la dinámica que hizo el profe Salorio de hacer juegos para no aburrirnos, para no estar todos los días metido en el cuarto jugando a los videos, toda esa cosa, digamos, creo que llevó a eso, ¿no? A que podamos salir campeón, ¿no? Al margen de los jugadores que había también, ¿no? Neri, bueno, hablando un poco de Messi, que es inevitable no nombrarlo por lo que significa, ¿no? Vi que hace poco estuviste, ¿no? Lo visitaste ahí en Estados Unidos, ¿puede ser? Con el Inter. Lo visité en Monterrey. En Monterrey. Y ahí a donde yo, ahora no ando viviendo en Monterrey, pero yo ahí tengo la vivienda mía, entonces tengo familiares de mi mujer que son de ahí, entonces lo fuimos a ver, me encontré con él después del Mundial del 2005, no lo vi más, y también perdimos contacto vía teléfono ni nada, pero la verdad que lo pusimos a hablar de media hora y me acordaba de todo, del Mundial, del sudamericano que fuimos a Colombia, cuando nos reuníamos con Agüero, él y yo nada más, porque nosotros dos éramos como lo más callados y Agüero era el que jodía. Entonces lo llevábamos, digamos, muy bien los tres. Entonces también hay una foto cuando cumple años, no sé si Agüero, que yo me siento en la misma mesa que iríamos con ellos. La verdad que sí, lo fui a ver y bueno, ahí digamos, mis hijas, toda la cosa, se tomaron la foto con él. ¿Y cómo era? Bueno, era Messi callado, me decías ahí en 2005, pero a nivel futbolístico, en el entrenamiento, en el día a día, me imagino que ya ustedes veían que era algo distinto, ¿no? Por la velocidad, bueno. Sí. Era distinto ya desde que cuando jugó el primer partido contra Paraguay, cuando inventaron el partido de Paraguay para que firme con Argentina, bueno, desde ahí ya sabíamos a ver, sabíamos que venía de Barcelona, pero no lo habíamos visto jugar, ya después de los entrenamientos, ya después del día a día, toda esa cosa, hacía cosas diferentes a lo que había, ¿no? También en ese momento Agüero era guau. Sí. Me jugaba muy bien. Y tenía también a quien jugaba bien era Luca Biglia. Luca Biglia era un 5 buenísimo, pero era guau. Bueno, y estaba ahí Patricio Pérez también, ¿no? Claro, Marito Pérez, sí. Es que yo no me acuerdo de muchos jugadores, ¿viste? Estaba también el flaco Archubi. Rodrigo Archubi. Había muchos jugadores. Sí, era lindo plantel. Caray, Formica.
Fernando Gago, Oberman, Gustavo Oberman, sí. el argentino, ¿no? Sí, sí. Incluso Leo comienza de suplente, si no me equivoco, ¿no? No sé si de Patricio Pérez o de Oberman. Sí, sí. Y porque él era menor. Claro. Él es categoría, bueno, un año menos yo, ¿no? 87, pero bueno, era la sub-20 y él tenía, yo calculo que 18 habrá tenido. Claro. Después se hizo inevitable que juegue, ¿no? Me imagino que ya después cuando entró y hizo alguna diferencia, ya después de ahí jugó de titular. Personalmente siempre me llamó la atención de Messi la velocidad con pelota dominada, ¿no? O sea, Sí. la tenía pegada, como se Desde dice. muy chiquito. Bueno, ahí hay videos de cuando él jugaba en la inferior de Newell's Boys y es igual a lo que hace ahora. Claro. Es igual. Y ahí en los entrenamientos que cuando nosotros tuvimos en el Mundial y toda esta cosa era lo mismo. ¿Te hubiese gustado o te quedó algo pendiente con respecto a la selección mayor? De jugar, de tener la oportunidad ahí en la mayor. Sí, la verdad que sí, eso es algo pendiente que yo tuve. Pude ir a las Olimpiadas Sí. cuando ganaron, que fue la Olimpiada de Grecia, ¿no? Creo, o de Pekín. O en Atenas. En Atenas, yo, nada más que yo en ese momento me había ido de Boca, entonces lo que yo creo y pienso que de ahí me dijeron Claro. que me dijeron que no vaya más. En la época de San Paoli tu nombre daba vueltas en la selección, ¿verdad? Cuando volví a Argentina, cuando volví a jugar a Avellaneda. Claro. Me acuerdo que sonaba ahí tu nombre, bueno, estaba Lautaro también, Lautaro, Centurión. Claro, sí, estaba él, sí, sonaba. Además, él había venido a un entrenamiento a ver a Lautaro y habíamos hecho fútbol y el profe, que era Coudet, digamos, como que me dijo, que habló de mí, toda la cosa, que quería llevarme, todo, pero bueno, después ya no se dio, ¿no? Ahí lo mencionaste, el Chacho Coudet, un personaje también, ¿no? Muy bueno, la verdad, muy bueno. Y Muy como bueno, entrenador. muy buena persona, me asombró mucho cómo es como director técnico, porque yo me acuerdo de jugadores era algo diferente, ¿no? Y a lo que es de director técnico, como que me asombró. Toda la cosa que sabe, toda la cosa que transmite, más también que lo ayuda un profe buenísimo, tiene ese equipo, ese grupo, él es muy bueno. Bueno, y fuiste campeón también en Racing con lo que venía, ya no tanto, pero le costaba mucho a Racing campeonar y logran armar un buen equipo también. Un buen equipo también, ese equipo era wow. El primer año que yo llegué, jugamos de memoria, ya sabíamos que Lautaro le tiramos cualquier pelota y la tira bonita, tiro libre que le pegaba yo, en ese momento le pegaba bien. Entonces ya sabía que tenía a Sigali o a Donati también, ¿no? Donati, hacíamos jugadas que en su momento, cuando jugamos la Sudamericana o la Libertadores, no recuerdo bien, una jugada que hicimos entre semana, le hicimos y hicimos el gol. O sea, había muchas cosas. La verdad que lo de Coudet ahí, en los entrenamientos, te metía mucha presión en el sentido que tenía que trabajar la hora y media o 2 horas que trabajamos al 100. Claro. No te dejaba como que boludear, claro. Porque había otro jugador abajo que cuando jugaba bien también, ¿viste? Entonces tenía que cuidar tu lugar. Había un nivel de competencia muy alto. Bueno, yo soy hincha de San Martín de Tucumán y me acuerdo de haberlos visto acá en Tucumán. Bueno, San Martín les gana ese día 2-1, pero que era un equipo que realmente volaba. Sí. Sí, ¿viste? Es lo que yo te digo. Jugamos de memoria. Ya, por ejemplo, yo ya sabía que el Turión por la banda corría. Entonces vos la tiraba larga y corría y jugaba muy bien. Lautaro sabía que picaba entre líneas. Entonces cuando yo tenía la pelota, lo primero que hacía era mirar la defensa del otro equipo y mirar a Lautaro. Ya, listo. Claro. Ya cuando hacía un movimiento, yo tenía que picársela. Así Lautaro en ese campeonato no sé cuántos goles hizo. Sí. Hizo muchos goles. Neri, y te agarra con, o sea, siendo otro jugador, ¿no? Ya no eras el que hacía la banda, digamos, sino más un volante interior, más pausa, te fuiste reconstruyendo, por así decirlo. Sí.
Sí, la verdad que acá en Monterrey, mi último año en Monterrey, un profe que hasta el día de hoy lo sigo hablando y me junto con él me puso, porque ya él me veía que no tenía la misma velocidad a lo que era antes cuando me llevó, ¿no? Ya era más explosivo en el medio, ¿no? Podía correr los 90 minutos en el medio y Claro, eso le gustaba más porque yo ayudaba a hacer el ida y vuelta de, por ejemplo, llegar al área y volver a ayudarle al 5, ¿viste? Como que cubría varios lugares. Y más aparte también me gustaba mucho jugar con la pelota, tener el balón. claro, Y me animaba mucho a meter pelota, ¿viste? A los volantes, ¿no? claro. Entonces me puso en el medio, como un doble 5. No me puso de 5-5 porque yo me perdía, porque no sabía jugar digamos, de 5. Pero de doble 5 es más o menos como un 8, pero por adentro. ¿Viste? Que vos podías moverte por ahí. Y eso habla, Neri, también de la lectura de juego, porque hay que reinventarse. Quizás uno está acostumbrado a jugar por la banda, me imagino, a desbordar, a tirar centro. La función es otra, porque empiezan a tener relevos posicionales. Hay que entender del juego, más que nada en la parte de gestación, me imagino. Claro, sí, obviamente tenía que cambiar un poquito, ¿viste? Lo que venía yo haciendo, ¿no? Igual en un momento jugué de 9, en un momento jugué como de enganche, ¿viste? Porque también me gustaba, metía muchas diagonales cuando Claro, jugaba de 9. Entonces, lo del medio, en el equipo Monterrey había jugadores muy buenos y como metía, ¿viste? Pelota de gol. Por la velocidad que tenía, me ponía como doble 9, me ponía, pero como un enganche, ¿viste? Bajar a buscar la claro. pelota, pero hay un 9-9 de área y yo era el otro en el medio. Pero bueno, la verdad que me gustó ahí jugar en el medio. Me dio un montón de consejos, así como él, así como Palermo, Battaglia, Raúl Cassini, los jugadores grandes, la verdad que me hablaron como que me guiaron, ¿no? Román en ese 2007, Neri, se hace, o sea, tuvo un nivel de trascendencia impresionante porque el equipo era muy bueno, pero Riquelme tenía un salto de calidad enorme, estaba en un momento pleno. No, sí, obviamente, pero el equipo de por sí ya jugaba bien, más aparte que llegó Riquelme con este plus, había jugadores que corríamos, pero una Claro. banda corríamos. Pero bueno, llegó Riquelme con lo que tiene él y toda esa cosa, y bueno, y pudimos con la Libertadores, ¿no? Incluso ese año, bueno, me acuerdo que Román no juega los primeros 6 meses porque él viene con un conflicto de Villarreal, juega solo los 6 meses restantes y en el Balón de Oro lo eligen en el puesto número 15, creo. O sea, estuvo ahí entre los 15 mejores jugadores del mundo, habiendo jugado solo 6 meses ese año. Claro. Bueno, por el nivel que tenía y el equipo que realmente lo ayudó. Me imagino que esto de tener tanta dinámica y correr tanto con un jugador como Román, él se hacía un festín. Sí, obviamente, porque nosotros corríamos, ¿viste? Para darle la pelota a él, y él ya sabía, ¿viste? Qué hacer, ya, ¿viste? Te la daba redondita, te la daba. Entonces nosotros corríamos porque una que éramos jóvenes y otra porque era Riquelme y había jugado en Barcelona, Villarreal, entonces tenía que correr, Claro, claro. o quedaba otra. Pero no, la verdad que el equipo este es muy bueno, la verdad, muy bueno. Neri, ¿sentiste alguna vez todo lo que se hablaba de Martín y Riquelme? ¿Se sentía en el vestuario o eran más los rumores de afuera? No, eran malos rumores de afuera. Obviamente todo el mundo sabe bien que no son amigos, pero adentro de la cancha y en los entrenamientos era un equipo, eran amigos. Claro, En realidad no, pero después de afuera de la cancha, cada uno tenía su vida, cada uno tenía su amigo y así. ¿Viste? Pero adentro de la cancha éramos uno. Neri, ¿tuviste la posibilidad de volver a Boca o retirarte en Boca? ¿Se dio o te hubiese gustado? Me hubiese gustado, pero no se dio, porque yo cuando volví a Avellaneda, a Racing, recuerdo en una nota que le hicieron a Riquelme diciéndole en ese momento, no sé, andaba el presidente, ¿cómo se llama? Ameal, ¿no? Angelich, estaba Ah, el Angelis. presidente, Sí, sí. y como que tiró en una nota que cómo no había traído a un jugador de que había ganado la última Libertadores con Boca y se fue a Avellaneda a jugar a Racing. Claro. Bueno, y después él con la medalla fue presidente y toda la cosa, pero bueno, no tuve esa oportunidad de
jugar ahí, en el equipo de Boca. Y bueno, ahí te terminas retirando en el fútbol mexicano, ¿no? Sí, me vine a jugar acá a una segunda del equipo de México, acá, a donde yo estoy viviendo ahora, y jugué 4 años para Venado, y ya hace 1 año y medio que me terminé de jugar ya. Neri, viste, no sé si viste ahí en redes cómo creció mucho una rivalidad de Argentina-México, viste, a nivel liga, se trasladó a selección también. ¿Por qué crees que se dio esto? ¿Cómo analizás las ligas de ambos países? La verdad, la rivalidad es porque, no sé, los últimos partidos de Argentina le ganamos Claro, a la selección mexicana, pero nada más, no creo. Hay pero muchos niños de acá mexicanos que tienen la camiseta de Messi. claro. ¿Entendés? La de Barcelona o ahora la del Inter o la de Argentina, ¿viste? Porque le gusta Messi. Después la rivalidad, no sé la verdad por qué tanto así, ¿viste? Y el tema de la liga, para mí, la liga de Argentina, para mi gusto, es mejor que la de México, ¿no? Bueno, México La tiene de mucha México estructura, quizás. para mí, la de México se ha estancado, una porque no hay descenso y descenso, ascenso Claro, y descenso. Entonces la verdad que hay 4 equipos, 5 equipos que siempre queda último, hagan una multa y ya. Y después claro. tenés a 4 o 5 equipos millonarios que pueden comprar a cualquier jugador de Europa, como Monterrey, como América, como Tigre. Por ahí sumado Puma, Cruz Azul, pero después de ahí no hay más nada. Se pierde mucho la competitividad, ¿no? Cuando no hay descenso es como que no pasa nada, total, no se desciende. No, y también yo pienso que eliminar un poco, como que dejar crecer a los jugadores de abajo, que se Claro, muestren, porque pero hay muchos jugadores de segunda, de tercera división que juega bien, ¿entendés? Porque claro. me ha tocado estar acá en una segunda división y he visto partidos de la tercera división y hay jugadores, obviamente necesita un poco más de tiempo, ¿no? Pero si no hay descenso ni ascenso, la verdad que estos jugadores que están en segunda o en tercera división no lo van a ver, porque Claro. no creo que ningún equipo, digamos, vea un presidente o alguien de un equipo de primera división vea un partido en la segunda división. Acá en Argentina, bueno, sí pasa eso de que los jugadores del ascenso llegan a un equipo, por ejemplo, Maravilla Martínez en Racing, Bueno, que hoy se destapó de grande, ¿viste? Pero está no, siendo una de las figuras a nivel continental. no, pero también, por ejemplo, yo estaba oyendo en una entrevista la otra vez el equipo de Riestra. Sí, sí, Riestra. sí, Bueno, había un jugador, ellos lo que busca es jugadores de segunda división. claro, ¿Entendés? Y obviamente que le dan un poquito de tiempo para que agarre lo que es jugar en una primera división y al estilo que ellos andan jugando. ¿Viste? En cambio acá hay equipos de bajo, equipos por ejemplo de primera división, pero que andan de media tabla para abajo, que puede contratar a un jugador de acá de la Liga Expansión, que es de segunda división, sí, pero porque les pagan por decir 10 pesos más, claro, ¿entendés? Pero no le dan esa continuidad, ¿entendés? claro. A ese jugador. Puede estar 1 año en un equipo de primera y después como que lo manda de vuelta. Neri, y bueno, siendo alguien muy querido en Boca y reconocido, me decías ahí que seguís el fútbol argentino en general y a Boca, obviamente. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo ves a Miguel Russo, que lo tuviste también en aquella Copa Libertadores? ¿Cómo ves este Boca que está queriendo levantar un poquito ahora? Sí, la verdad que, bueno, con Miguel tengo un cariño gigante. La verdad que cuando yo estuve ahí con él en el 2007, me trató muy bien. Bueno, para él era el jugador, digamos, el titular. Me esperó hasta el último momento en el Mundial de Clubes porque yo me lesioné. Un mes antes me lesioné en un entrenamiento y él quería que yo jugara el Mundial de Clubes. Entonces, la verdad, espero que le vaya bien.
ahí con el equipo de Boca, que lo veo toda la cosa, así que nada, espero que le vaya bien. Bueno, Neri, para no robarte mucho más tiempo y agradeciéndote esta charla futbolera que llamamos esta parte del canal, siempre cerramos con un pequeño ping-pong futbolero, así un recorrido de toda tu trayectoria, preguntas y respuestas. Te pregunto, el mejor compañero en cualidades técnicas que tuviste, que te sorprendía en cancha. Bueno, hablábamos de Messi, me imagino que habrá sido uno. Sí, no, sí, tuve varios. Tuviste Pero varios. con él, digamos, con Leo Messi es uno. ¿Y un socio que tenías en la cancha con quien te entendías bien? Es que tenía mucho, por ejemplo, en el equipo de Boca en el 2004 con Clemente Con Clemente. Rodríguez, que hacíamos esa banda, los dos con la velocidad. Sabíamos bien cuándo me la tenía que picar, cuándo me la tenía que dar al pie. Ya en un momento ya sabíamos. Ya. Clemente también era tremendo, ¿no? Tremendo. También acá en el equipo Monterrey también tuve jugadores que ya sabía, por ejemplo, a Lloví, sabía que lo que yo hacía en un movimiento y ya, digamos, ya sabía si me la tenía que tirar o no. Neri, un rival que te costó, que te pegaba un poquito, que te tenía ahí. ¿Pero dónde? ¿En Argentina o en México? El que se te venga a la cabeza, ¿viste? Vos decías, uy, me lo tengo que enfrentar a este que te pegaba ahí un poquito. Todo me pegaba porque jugaba abierto, jugaba Claro. como de win y pierdo, entonces por la velocidad y era la quito. Pero yo creo el equipo de América. El América eran ásperos los partidos. Sí. Un gol en tu carrera por lo lindo o por lo importante o por los dos. Goles lindos tenés varios, ¿no? Sí, Antes de... tengo varios, pero uno que bueno, para llegar a la final de el Mundial de Clubes. Ah, ese fue importantísimo. Claro. Y estaba viendo ahí videos tuyos, Neri, antes de hacer la entrevista y bueno, veía un golazo que le hiciste a Racing jugando para Boca también, de afuera del área. Ese es muy lindo gol. Sí. También le hice un gol a ellos, a Independiente, sí, tuve varios goles. Tener lindos goles. Un referente futbolístico que tenías de chico, en quien te fijabas, buscabas imitar quizás. Me gustaba mucho por a donde yo jugaba, ¿no? El Kili. El Kili González. Kili González. Por la dinámica, enojón, así era yo también. Enojón, claro. La velocidad. Me gustaba mucho él. El mejor momento de tu carrera donde te sentiste en plenitud futbolística a nivel personal. Yo creo que la verdad que tuve buenos tiempos en el equipo de Monterrey, cuando llegué en 2011, 2012, pero cuando me sentía a gusto porque no sabía qué iba a pasar de mí cuando volví a Argentina. No sabía si me iba a encontrar con el fútbol de Argentina, o la dinámica de cómo se jugaba, pues yo me había ido hace 10 años. Claro. Lo mismo que le anda pasando ahora ¿cómo se llama? A Di María. A Di María. No, que salió una nota de Gallardo, no recuerdo qué dijo, y Di María dijo que se sentía bien, claro. No tenía problema. Bueno, yo me sentía así, con el miedo de que iba a pasar conmigo, y la verdad que llegué y me pude adaptar ahí nomás. La cancha más picante que te tocó jugar, que era un clima áspero, te puteaban mucho quizás. La de Argentino Junior. La de Argentina. Muy chiquita y ahí nomás tenía a la gente ahí nomás. Y acá, Neri, en Tucumán jugaste, ¿no? En la cancha de San Martín y en la de Atlético. Sí, jugamos. Sí, jugué. Pero ahí no, como viste, como tienen el vidrio. Claro. Y no es muy como pegado. Claro. Entonces no se oía tanto la puteada. Sí, ¿viste? Pero en Argentino Junior sí. ¿Un entrenador que te haya marcado en tu carrera? Tuve mucho, la verdad que todos de los entrenadores, ¿viste? Agarré lo mejor de ellos, ¿no? Por ejemplo, Aldo Bianchi me hizo debutar a los 16 años, después Basile, que me dio esa continuidad. Después tenía Miguel Russo, y así también en Monterrey también tuve director técnico muy bueno. ¿El turco Mohamed lo tuviste en Monterrey, Neri, puede ser? ¿Cómo? ¿A Mohamed? Sí, también tuve a Mohamed. Sí. Él hizo una gran carrera ahí en México también, ¿no? Sí, hizo buena carrera como director técnico, salió campeón en Tijuana, América, Monterrey, y ahora el último campeonato con el equipo de Toluca. Una camiseta que hayas intercambiado, me decías que no eras mucho de intercambiar, no sé si tenés alguna ahí que sea emblemática. Tengo una de Messi que no sé a dónde anda, y me la regaló cuando él fue a jugar el partido contra Paraguay. Mirá. Tengo una de esa, no sé dónde está y la quiero encontrar,
alguna mudanza que tengo ahí de alguna maleta que tengo ahí, es una de las playeras que me regaló él a mí. Cuando recién no era, cuando había debutado el primer partido de la pretemporada, con el número, con el 30. Con el 30. Con el Bueno, 30. esa vale oro, ¿no? Sí, pero la verdad que me la regaló y no la he firmado, y ahora que lo vi, la busqué por algunos lugares y no la encuentro. Entonces Claro. tengo que buscarla bien para ir y para que me la firme. Ya aparecerá esa camiseta. Ya sé. Una cuenta pendiente que te quedó en el fútbol, hablábamos ahí un poco de la selección, Sí, la selección mayor. la mayor. Que no me dejaron llegar. La No selección te mayor. dejaron llegar, ¿no? Sí. Me decías ahí en la... Por lo de Boca, cuando yo Por lo de Boca. me fui de Boca, porque en mi contrato me hicieron firmar por 5 años y era menor de edad, y había cumplido ya los 3 años más un año gratis, donde podía irme libre y me fui de Boca. Si no me hubiera ido, hubiera ido a las Olimpiadas y hubiera seguido jugando. Y eso fue decisión política, digamos. Y sí, en ese momento estaba Macri. Con Grondona. Bueno, sabes que hablaba con Lucas Castromán hace poco, él le tocó vivir algo parecido con una pelea que hubo entre Grondona y Gámez en Vélez, Claro. y también le pasó algo parecido que dijeron jugadores de Vélez, no. No, pero bueno, yo iba a ir a la Olimpiada porque me llamó alguien de ahí, de la selección me llamó, pero después no me llegó la citatorio a la México, pues yo me había venido a México. Claro. Entonces ya sabía más o menos, me dijo más o menos cómo era la cosa y todo. Y yo, como yo me había ido, ¿viste? Me había ido, entonces yo digo, bueno, seguramente es por ahí. Te hicieron pagar Me hicieron pagar, sí. una multa, como quien dice. Sí, obvio. Un equipo, Neri, que estuviste cerca de jugar y que no se terminó, no se dio. El equipo de Milan. En el Milan, mirá. Fue cuando debuté, 2004, 2005, 2006, me vinieron a buscar y el presidente me dijo que no. Hubiese sido lindo, bueno, ese Milan, ibas a agarrar un Milan. Bueno, este Milan era de Mundial de Clubes. Claro. De los jugadores. Y bueno, para cerrar, ¿qué te dio y qué te quitó el fútbol? El fútbol me dio un montón de cosas, ¿no? Mi bienestar, conocí muchos lugares, ¿viste? Y lo que me quitó, no me quitó, digamos, nada, en el sentido que me habrá quitado es no poder estar en los momentos de mis hijas, ¿no? Claro. Nada más, pero después todo lo demás me dio todo. El fútbol. Bueno, Neri, para no robarte más tiempo y agradeciéndote mucho este hermoso espacio, espero que te hayas sentido muy cómodo en la charla. ¿Algún mensajito que le puedas dar a la gente que nos vea y nos escuche? No, nada, les mando un abrazo, que estén muy bien y nada. Bueno, muchas gracias, Neri, muchísimas gracias por el espacio. Te mando un abrazo muy grande. Dale, un abrazo, amigo.